Descubierto el escalofriante misterio de la tía Patricia, relatos malditos y embrujados. La noche se cernía sobre el barrio como una sombra aplastante. Javier, un joven de 22 años con el corazón palpitando desbocado, se sentía atrapado en un ciclo interminable de miedo y responsabilidad. Su hermana menor, Ana, lo miraba con ojos de curiosidad e inocencia, ajena a las historias susurradas en las esquinas. Desde la ventana, las risas de otros niños se mezclaban con ecos de murmullos inquietantes, el aire parecía cargarse de secretos oscuros y temores silenciados. Un nuevo horror había emergido en su comunidad, desapariciones de mujeres, de aquellas que un día transitaban la calle con la cabeza en alto y el brillo en sus ojos, ahora solo eran recuerdos difusos. Era una noche como cualquier otra, cuando una búsqueda febril lo llevó al desván. Entre polvo y telarañas, sus manos encontraron una vieja caja de madera. Al abrirla, algo en su interior lo atrapó, una fotografía de su tía Patricia. Su corazón se detuvo. Patricia, la mujer que había desaparecido años atrás, era una sombra en su familia que nadie se atrevía a mencionar. La imagen revelaba una sonrisa que ahora parecía burlarse de él. La inquietud se convirtió en un desafío, un impulso que lo empujaba a indagar más, a descubrir lo que se había ocultado. Con pasos inciertos, se acercó a su madre, quien lo miró con preocupación. «No salgas de noche, hijo. Las calles están llenas de peligros», le advirtió, su voz un murmullo tembloroso. Pero Javier, ahí parado, consciente en su pecho con un golpe visceral, sentía que había algo más que solo rumores. Ignorando las advertencias, salió al barrio que ahora se sentía invadido por unas sombras temibles, las mismas que a menudo acechaban desde la oscuridad de sus sueños. Todo se tornaba más anormal cuando empezaba a escuchar susurros, ecos de lo que parecía conversaciones a escondidas. Su madre parecía ocultar algo, y él, incapaz de dormir, se dedicó a investigar. Preguntó a los vecinos y los rostros se tornaron serios, las manos se movían nerviosas. «Patricia no era quien pensabas», le decían. «Se metió con hombres peligrosos». Los nombres que emergieron de la conversación hacían eco en su mente, eran conocidos en la comunidad, hombres a quienes todos veneraban, amigos de su madre. Un golpe frío le atravesó la columna. Ese mismo grupo que había resguardado su vida ahora tejía una red interminable de secretos y traiciones. Esa noche, Javier sintió el horror abrazarlo, su habitación se volvió un calabozo donde la luz parpadeaba como un grito de auxilio. Un escalofrío helado recorrió su espalda cuando notó que una sombra se concentraba en la ventana, una figura que lo observaba con una intensidad casi palpable. Era la misma figura que había estado acechándolo en su mente. Su corazón latía a 1000 por hora y la desesperación lo invadía, preguntándose si su hermana estaba en peligro, si su propia vida estaba a merced de algo malévolo. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos». Javier tomó una profunda respiración, sintiendo el miedo apretarle el pecho. ¿Qué debería hacer? ¿Enfrentar su destino o huir y dejar a su hermana expuesta a la cercanía de un peligro inminente? La oscuridad lo envolvía mientras las preguntas no cesaban de repiquetear en su mente. ¿Hasta dónde llegaría la noche para desenterrar misterios que debían permanecer enterrados? La respiración se le entrecortaba, y en ese instante terrible, comprendió que podría estar marcado por la misma línea sombría que había reclamado a Patricia. Una pregunta latía en su mente con insistencia, resonando en un eco de desesperanza: ¿logrará descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde? La respiración de Javier se tornó apresurada mientras se acercaba a la ventana, la frialdad de la noche se sentía como un aliento gélido en su cuello. La figura que había percibido anteriormente parecía desvanecerse en la penumbra, pero en su interior sabía que no solo era una ilusión.
Un retumbante golpe sonó en la puerta trasera de su casa, rompió el silencio helado y lo hizo sobresaltarse. La sangre le hirvió en las venas, contuvo el aliento, temiendo lo que podía haber detrás de ese portal. ¿Javier? La voz que surgió al otro lado de la puerta era familiar y distante al mismo tiempo. Era Ana, su hermana, quien regresaba de jugar con otros niños. El alivio se mezcló con la tensión en su pecho, y a medida que abría la puerta, una parte de él sentía que algo no estaba bien. Ana entró, sus ojos lucían más grandes de lo habitual, irradiando un brillo extraño. Javier, con un dolor en el estómago, sintió inmediatamente que había en ella algo diferente. ¿Dónde estuviste? Te llamé varias veces, le dijo él, tratando de mantener la calma. Solo jugué un rato, respondió Ana, pero su tono sonaba casi indiferente. Era como si una sombra la hubiera seguido a casa. Mientras ella avanzaba, Javier notó algo que no estaba en su lugar, su famosa muñeca de trapo estaba en el suelo, con el rostro desgastado y una mueca burlona. Ese objeto, que Ana siempre había cuidado con esmero, parecía haber sido dejado como un aviso. El pánico empezó a apoderarse de Javier. Ana, ¿has visto a alguien? ¿Te han dicho algo raro?, preguntó, tratando de sonar casual, pero su voz temblaba. Estaba con el grupo de los chicos, empezó a decir, pero su mirada se desvió hacia la ventana. Ellos tienen un nuevo juego. Su voz se apagó al final de la frase, algo en su dulce timbre se había oscurecido. ¿Qué tipo de juego? Javier sintió que el sudor comenzaba a resbalarle por la espalda. Dicen que si quieres saber la verdad, hay que hacerlo a medianoche. Su voz era un susurro, como si temiera que alguien pudiera oírla. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Esa frase resonó en su mente, recordándole las advertencias sobre la maldad que se cernía en el aire, sobre la verdad que podía ser más peligrosa que el mismo horror que había encontrado en la foto de Patricia. La noche ya era suficiente para atormentarlo, pero esto era un nuevo nivel de locura. Ana se acercó y lo miró a los ojos, pero sus facciones eran de alguien que no era ella. ¿Quieres saberlo, Javier? ¿Quieres saber qué le pasó a tía Patricia? Solo tienes que preguntar. Su risa quebrada desató una ola de terror en el corazón de Javier. No, Ana. No me digas eso, suplicó él, sintiendo como la oscuridad de la casa parecía tragarse su alma. Sin embargo, en su interior, el deseo de descubrir la verdad podía más que su miedo. La idea de que su hermana estuviese envuelta en un juego del que no sabía nada lo devastaba, pero al mismo tiempo lo impulsaba a actuar. Dame la mano, dijo Ana con un tono que lo hizo temblar. Un segundo más y lo dudó, pero la rabia y el odio hacia lo desconocido lo llevaron a tomarla. De pronto, un grito ahogado resonó en la distancia, un sonido desgarrador que cortó la noche. Javier se sobresaltó y, en su mente, la lógica se desmoronaba. ¿Qué haría ahora? ¿Seguir el camino sombrío que le proponía su hermana o enfrentarse a la verdad sin importar el resultado? La risa de Ana se convirtió en un eco siniestro mientras la oscuridad del pasillo parecía invitarlo a seguir. Su mirada se volvió hacia ella, con el corazón en un puño. Vamos a buscar la verdad, pero tal vez la verdad no nos quiera encontrar a nosotros, susurró Javier, sintiendo la frialdad en su interior. Se adentró en la noche nuevamente, mientras un vago presentimiento le decía que el horror apenas comenzaba. El reloj marcó la medianoche y un escalofrío recorrió su cuerpo, algo en lo más profundo estaba despertando. Y él estaba a punto de descubrir lo que eso significaba. Las manecillas del reloj giraron en un eco ensordecedor, resonando en el silencio inquietante de la casa. Javier sintió como la atmósfera se volvía más densa, como si el aire estuviera impregnado de un miedo que lo invadía. Ana, con su mano fría aprisionada entre las suyas, lo condujo hacia la oscura penumbra del pasillo que siempre había conocido, pero que en ese instante se sentía ajeno. Recuerda, todo lo que veas, lo que escuches, debe quedarse entre nosotros, susurró ella, pero su voz sonaba como un murmullo lejano. Javier asintió con la cabeza, pero sus pensamientos se agolpaban. ¿Qué verdad era esa que deberían encontrar? La imagen de la muñeca frágil retumbaba en su mente, como un antiguo símbolo de advertencia. Avanzaron, cada paso resonando como un tambor en el silencio.
Las sombras danzaban alrededor de ellos, y Javier se encontró revisando continuamente los rincones oscuros. La angustia se transformó en una especie de paranoia. «¿Y si?», susurró una voz en su cabeza, pero la idea de volver atrás se evaporó cuando Ana giró en dirección a la puerta del sótano. «Es aquí», dijo ella, sus ojos brillando intensamente, casi hipnóticos. «No, Ana, no creo que debamos», pero su voz se extinguió al ver la determinación en el rostro de su hermana. Era como si algo, un poder oscurecido, la estuviera guiando. Antes de que pudiera darse cuenta, sus pies lo estaban llevando lentamente hacia la entrada oscura, donde un escalofrío lo invadió como un veneno. Ana empujó la puerta, que chirrió como si protestara por ser abierta. La oscuridad del sótano parecía oscura, opresiva, apretando el pecho de Javier. «Baja es más fácil si no miras hacia atrás», dijo Ana con una sonrisa que erizaba la piel, y sin pensarlo, él tomó el primer escalón. El ambiente cambió de inmediato. La humedad del lugar lo envolvió, y un olor a moho y descomposición le hizo arrugar la nariz. La luz que se filtraba escasamente del pequeño ventanuco se deslizaba por las paredes cubiertas de humedad y telarañas. Un caos de objetos olvidados se extendía ante ellos, juguetes rotos, cajas de cartón y, en una esquina, una figura oscura e inidentificable. «Aquí», insistió Ana, moviéndose hacia el centro del cuarto. Javier la siguió a regañadientes, el corazón latente y febril. Ana se arrodilló y comenzó a retirar objetos, hasta que encontró lo que parecía un viejo diario, desgastado y cubierto de polvo. «Es de tía Patricia», murmuró, pasando sus dedos por la portada rasgada. El nombre la liberó de un sinfín de recuerdos, pero no de la angustia. Ella miró a Javier, sus ojos reflejando la confirmación de que estaban en el camino correcto, pero Javier sintió un profundo desasosiego. «¿Qué dice?», preguntó, la incredulidad asaltando su voz. «Puedes leerlo, solo si estás listo para saber la verdad», dijo Ana. Sus palabras sonaron como un ultimátum. Javier tomó el diario con manos temblorosas. La primera página estaba llena de letras escritas con una caligrafía temblorosa y desesperada. El contenido desataba una serie de relatos sobre oscuros rituales, seres de la noche y un juego que atrapa almas. Cada palabra resonaba siniestra en su mente, llenándolo de terror y curiosidad. A medida que profundizaba en aquellas frases crípticas, el aire en el sótano se sintió más denso, un susurro helado se deslizó a su alrededor como una brisa invernal. De repente, un frío gélido cortó el ambiente, y el eco de risas incesantes resonó a su alrededor. Javier levantó los ojos, y al instante sintió que algo observaba desde las sombras. «Ana», gritó, buscando a su hermana, pero solo encontró silencio. La risa se convirtió en un clamor atronador, y en un instante, la oscuridad consolidó su forma, figuras sombrías emergieron de las sombras, rodeándolo. El pánico invadió a Javier. «Ana», gritó desesperadamente, y el eco de su voz se desvaneció, dejando unas risas escalofriantes en el aire. Las sombras avanzaron, y su instinto de supervivencia se apoderó de él. Retrocedió, pero su espalda golpeó contra una pared. Esa sensación indescriptible de ser observado lo paralizó. La verdad que habían buscado ahora los confrontaba, no sabiendo si podrían escapar de lo que habían desatado. Su corazón latía con furia mientras algo en el sótano empezaba a moverse, una forma oscura emergiendo de la penumbra. «¿Quieres saber la verdad, Javier?», resonó una voz profunda y siniestra, como si la misma oscuridad estuviera hablando. Su respiración se aceleró y en su mente solo había un pensamiento. Ahora la verdad tenía un precio. ¿Estarían ellos listos para pagarlo? La oscuridad parecía cobrar vida, retorciéndose a su alrededor, y Javier sintió que su alma se ahogaba. «No tengo tiempo para esto», se dijo a sí mismo, pero la voz persistía, resonando con una autoridad inquebrantable. La figura oscura se fue acercando lentamente, sus contornos difusos pero claramente amenazadores. «¿Qué has traído a este lugar?», la voz continuó, retumbando en las paredes de piedra. La risa frenética que había escuchado antes reverberaba en su mente, amplificando el pánico hasta límites insostenibles. Javier comenzó a temblar, sintiendo la presión de la realidad aplastándolo. Intentó gritar, pero su voz se convirtió en un susurro ahogado.
Ana estaba realmente al lado de él o había desaparecido en el abismo de sus propios miedos. Con un esfuerzo titánico, desvió la mirada hacia donde la había visto por última vez, pero solo encontró la penumbra. Oscuridad pura y aterradora. Ana, gritó una vez más, su voz rasgada, como si cada palabra lo empujara más hacia la locura. El eco de su llamado se perdió entre risas burlonas y murmullos distorsionados que se parecían a sus pensamientos, como si su mente estuviera siendo invadida por las sombras. De repente, un estallido de luz interrumpió la oscuridad. Una figura se forjó, una imagen familiar. Ana, con su mirada vacía, sus ojos perdidos en un abismo donde antes había brillo. El corazón de Javier se hundió. Javier murmuró, pero su voz había cambiado. Ya no era su hermana. Era un eco de lo que alguna vez fue, transformado por la influencia de lo que habitaba en el sótano. Javier retrocedió, el pánico lo dominó. Ana, tú no eres ella, gritó, el aliento le salía entrecortado. Pero un rayo de luz, formado por las palabras del diario, le dio valor. La verdad que buscamos esto no es lo que debemos dejar salir. Las sombras se aglomeraban a su alrededor, casi con avidez. Se sentía como una presa acorralada. Sin embargo, en el abismo de su desesperación, surgió una idea. Tal vez, solo tal vez, había algo en las palabras del diario que podía contraatacar a esos seres oscuros. Tomó el diario con furia, casi rompiéndolo, y comenzó a leer en voz alta, en el nombre de aquellos que buscan la luz, me libero de la oscuridad. No soy una marioneta, no soy un peón en tu juego. Las palabras temblaron cuando las pronunció, cada sílaba vibrando en el aire, como si las sombras retrocedieran. Las figuras comenzaron a agitarse, incapaces de aguantar la fuerza de la proclamación. La voz de Javier se fortalecía a medida que las palabras resonaban en las paredes húmedas del sótano. El frío se volvía calor, un calor que incendiaba la oscuridad que se había apoderado del lugar. Ana, o lo que quedaba de ella, volvió a mirarlo. No tomes esto en tu propia mano, advirtió, pero él se resistía, la rabia empujándolo hacia adelante. Más palabras. Más fuerza. No me poses, no me asfixies. Soy libre, soy humano, gritó, sintiendo que su corazón latía más fuerte, alimentando esa luz que emanaba de él. La risa se convirtió en gritos, las sombras empezaron a desvanecerse, pero Javier sabía que no era suficiente. La figura oscura, la que había hecho eco en su voz, se dibujó de nuevo justo delante de él. ¿Crees que puedes detenerme con simples palabras? Tú eres parte de este juego ahora. Ana se agachó, cubierta por otra oscura sombra, y la imagen que Javier conocía se distorsionó en algo aterrador. Aviértalas. Abandona este lugar. Javier ordenó, sintiendo como su mente era desgarrada entre la desesperación y la esperanza. Pero sabiendo que cada segundo contaba, se apresuró hacia el final del diario, donde la respuesta podría yacer escondida. El aire se volvió asfixiante mientras buscaba. Las sombras gritaban su nombre, tentándolo. Estaba claro que el juego no terminaba ahí. ¿Qué más les aguardaba en esa casa maldita? ¿Y qué precio tendría que pagar por liberar a su hermana del mismo abismo que los había atrapado? Tu vida por la verdad, susurró la voz oscura, y Javier comprendió el dilema. Cada palabra en el diario era una trampa, y cada decisión podría costarle más de lo que estaba dispuesto a sacrificar. La oscuridad no había terminado con ellos, y el verdadero horror apenas comenzaba a desenmascararse. El diario tembló en sus manos, emanando un pulsar ominoso. ¿Qué haría Javier ahora? Antes de que pudiera decidir, un crujido resonó en la puerta al fondo del sótano. ¿Era una salida o un nuevo peligro? La verdad, como el oscuro camino que recorrían, parecía no tener fin. Javier contuvo la respiración, el eco del crujido lo llenó de una ansiedad palpable. La puerta al fondo del sótano parecía cobrar vida, como si estuviera viva, esperando a que alguien se atreviera a cruzar el umbral. Las sombras que lo rodeaban gruñían, impacientes, como animales acechando a su presa. Ana, gritó de nuevo, desesperado por su atención, pero ella solo lo miraba con un desdén que calaba en sus huesos. Él sentía que cada rincón del sótano lo oprimía más, que cada susurro maligno fervía en su mente.
En ese instante, el diario vibró nuevamente, como una advertencia, recordándole que su única salvación podía estar ahí. Resuelto, Javier se acercó a la puerta. Con cada paso, la luz en sus manos flaqueaba, como si las sombras estuvieran convencidas de que su luz era solo una ilusión. No puedo dudar. No puedo rendirme, se repetía. Aferrando el diario con fuerza, se plantó frente a la puerta, el aliento tembloroso, sabiendo que ya no había vuelta atrás. La madera crujió nuevamente, pero esta vez, algo la empujó desde el otro lado, una fuerza que parecía ansiar liberarse. Con un golpe seco, la puerta se abrió de golpe, revelando un túnel oscuro que se extendía como una garganta abierta. Un aire helado salió despedido, envolviendo a Javier en un frío que lo hizo estremecerse. «¿Qué hay aquí?», murmuró Javier, dando un paso adelante. El túnel se adentraba en la oscuridad, un camino de piedra húmeda y resbaladiza. Un profundo eco de risas distorsionadas resonaba a su alrededor. Las sombras que hasta ahora lo habían hostigado parecían arracimarse más, formando formas indistintas, espectros que danzaban con ansia alrededor de él. «Javier. Ven», la voz de Ana lo atravesó, pero esa no era la dulzura que recordaba. Era un susurro sin vida. Sus ojos se abrieron de par en par y, aunque intuía que debía tener cuidado, su corazón le gritó que debía seguirla. Caminó con determinación, el diario aún en su mano, y a medida que se adentraba, las risas se tornaron en gritos, gritos que se convertían en lamentos y súplicas. Algo estaba mal, algo que iba más allá de lo que había imaginado. De pronto, un brillo azulada iluminó el túnel. Javier se detuvo de golpe, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. A lo lejos, un altar apareció, una estructura extraña cubierta de símbolos en el suelo. En el centro, algo brillaba, un objeto antiguo que parecía estar vivo con una energía inquietante. Eso es lo que buscan, pensó, el pánico a punto de apoderarse de él. Caminó lentamente, sintiendo que unas manos heladas lo acompañaban, tentándolo a desviarse del camino. De repente, una sombra más grande que cualquier otra se proyectó sobre el altar. «No lo toques», resonó una voz profunda y temible que reverberó en sus huesos. La figura se materializó ante él, un ser que parecía formar parte de la misma oscuridad. «Eso no te pertenece, niño». Sintió la presión creciente en su pecho, como si el aire mismo lo estuviera asfixiando. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, y Ana, cuya figura apenas podía distinguirse, lo miraba con ojos vacíos. «Estás condenado, Javier. Todo lo que has hecho no lo puedes controlar», le advirtió, su voz un eco de lo que había sido. El diario latía en su mano, exigiendo ser abierto, pero una parte de él dudaba. ¿Qué clase de verdad estaba dispuesto a descubrir? En ese momento, tenía que elegir, seguir adelante y arriesgarlo todo por el conocimiento que buscaba, o retroceder y aceptar el cruel destino que lo aguardaba. Solo un instante antes de que la figura oscura se abalanzara hacia él, Javier tomó una decisión. Con el corazón en la garganta, levantó el diario y pronunció con firmeza: «No voy a rendirme. Sé que hay algo más, tengo que saber la verdad». A medida que esas palabras salían de su boca, la oscuridad pareció temblar. El altar comenzó a vibrar, el aire se llenó de un brillo cegador, y una risa resonante reverberó a través de los muros. Pero antes de que Javier pudiera comprender lo que estaba sucediendo, una fuerza lo empujó hacia atrás, arrastrándolo al abismo de la oscuridad. Cuando todo se oscureció, sus pensamientos se inundaron de preguntas. ¿Qué había desatado? ¿Pagaría con su vida la verdad que había buscado? ¿Y sobre todo podría salvar a Ana antes de que fuera demasiado tarde? Un nuevo eco resonó, retumbando en su mente: ¿la verdad siempre exige un sacrificio? ¿A qué precio estaba dispuesto a pagar? El silencio siguió al resplandor, como si el mundo hubiese detenido su curso. Javier sentía que caía, aunque no había suelo bajo sus pies. El vacío lo tragó y su mente giró en un torbellino de confusión. De repente, un golpe sordo lo hizo impactar contra una superficie rugosa. Abrió los ojos y se encontró en una habitación oscura, pequeña y polvorienta. Las paredes, de un gris ceniciento, parecían cerrarse sobre él.
Su corazón palpitaba con fuerza, sintiendo el eco de lo inexplicable. Y el diario, ahora en sus manos, emitía una pulsación constante, como un latido del mismo terror que lo había rodeado. Ana, llamó, pero su voz se perdió entre las sombras. Al levantarse, Javier notó que el aire estaba enrarecido, cargado de una hedora descomposición que le revolvió el estómago. Pese a la repulsión, se obligó a explorar. A su alrededor, objetos extraños y polvorientos estaban dispersos, fotografías envejecidas, juguetes rotos y un espejo cubierto de telarañas. Atraído por el espejo, se acercó lentamente. La superficie reflejaba su imagen, pero no estaba solo. Detrás de él, una figura etérea se dibujó en el cristal, con rasgos vagos y una mirada perturbadora. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La imagen de Ana parecía moverse, como si intentara salir de la cristalina prisión. «Ana. Estoy aquí», gritó, pero su voz resonó hueca. El rostro de Ana en el espejo se distorsionó, sus ojos se desbordaron en lágrimas de terror. «No, Javier, no», suplicó, mientras una sombra oscura emergía detrás de ella, una entidad que se acercaba amenazantemente. «Tengo que ayudarte», exclamó, retrocediendo de golpe. La oscuridad en el espejo se retorcía, como si también intentara escapar de alguna obligación, de alguna amenaza que acechaba. Sin pensarlo dos veces, Javier alzó el diario y abrió sus páginas. A medida que lo hacía, las palabras comenzaron a brillar con una luz tenue. ¿Un viejo hechizo? ¿Un relato? No podía comprender, pero sentía que debía leerlo. Alma encadenada, libera tu esencia, murmuró, sintiendo que su voz resonaba en el aire stagnant. Aquella invocación parecía generar un efecto en el espejo. La figura de Ana se quedó quieta, como si el tiempo se hubiera congelado, mientras la oscuridad detrás de ella retumbaba y se retorcía con furia. El lamento del ser en el espejo se transformó en gritos ensordecedores que resonaban por toda la habitación. «No puedo. No puedo», gritaba Ana, y las sombras comenzaron a crujir, como ramas al romperse. Javier sintió que su energía se perdía, como si la fuerza del ser oscurecido se alimentara de su desesperación. «Piensa, Javier», se urgió, su cabeza gritando que debía encontrar una forma de rescatarla. Tomó un suspiro profundo y se concentró, intentando recordar las advertencias del diario. «Retrocede. Lee las palabras, piénsalo como mitos de nuestra gente, como cuentos en fogatas». Con cada palabra pronunciada, las sombras se sentían menos, debilitándose. «El sacrificio puede liberar», la frase resonó. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar? El sacrificio. Podía ser él quien pagara por Ana, cambiar su destino. «Ana, aguanta. Haré lo que sea necesario», gritó, sintiendo que la energía lo abandonaba, pero también lo llenaba de determinación. Una conflagración estalló en la habitación, las llamas consumieron la oscuridad. Javier cerró los ojos, sintiendo que algo se rompía en su interior. Las llamas danzaron. «Javier», la voz de Ana era un eco distante, mientras la oscuridad comenzaba a ceder. Cuando abrió nuevamente los ojos, las llamas lo envolvían. De repente, la visión de la habitación se transformó, revelando un paisaje de horror donde las almas perdidas se deslizaban, atrapadas entre dimensiones. «¿Qué has hecho?», fueron las últimas palabras que resonaron en su mente antes de que un dolor desgarrador arremetiera contra él. Y justo antes de que todo se desvaneciera, se dio cuenta de que había un precio a pagar. No solo por la verdad, sino también por el amor que había decidido rescatar. Sin embargo, un frío implacable lo atravesó cuando comprendió que salvar a Ana podía significar condenar a otros. En ese instante, la habitación se llenó de murmullos, la voz del ser oscuro resonó a través de las llamas. «¿Preparado para enfrentarte a la verdad de tus acciones, Javier? ¿Estás dispuesto a redimir lo irredimible?». Mientras el caos lo abrazaba, Javier desapareció en la oscuridad y, por un breve segundo, los vívidos recuerdos de su vida palpitaban en su mente. Pero la verdad no siempre es un camino claro. ¿Podría alguna vez escapar de la sombra de sus decisiones? La oscuridad lo envolvió como una niebla densa y opresiva. Javier no podía mover ni un músculo, su cuerpo parecía estar atrapado en una gelatina de terror.
Los ecos de los lamentos resonaban a su alrededor, cada gemido una súplica ahogada, como si las pobres almas atrapadas en esa dimensión clamaran por ayuda. Presas en un laberinto que jamás tendría salida. «¿Dónde estoy?», musitó, aunque no estaba seguro de que alguien pudiera oírlo. La respuesta llegó con un súbito giro de la atmósfera, como si la misma esencia del lugar lo hubiera escuchado. Un susurro rastrero y burlón se deslizó entre los murmullos, como una serpiente acechando en la oscuridad. «Has cruzado el límite, Javier. Ahora eres parte de este inframundo», resonó la voz del ser oscuro, envolviendo el aire con una promesa ominosa. De repente, las llamas comenzaron a consumir el suelo que alguna vez había sido la habitación, desgarrando las sombras e iluminando el horror de su situación. Pero en lugar de calor, el fuego exhalaba un frío sobrenatural que le calaba hasta los huesos. Javier comprendió que no eran llamas comunes, eran las llamas del juicio, condenando en silencio a aquellos que se atrevían a interferir con el destino. Ana. Su mente se nubló con recuerdos de su rostro, lleno de vida y esperanza. «Ana», gritó, el eco de su propia voz resbalando entre las paredes de la oscuridad, incapaz de escapar. «Te salvaré». Pero la desesperación empezó a anidar en su pecho, mientras las murallas del inframundo parecían burlarse de su esfuerzo. Los murmullos se intensificaron, las almas perdidas comenzaron a surgir de la niebla. Se arrastraban con rostros conocidos, rostros que Javier nunca había querido volver a ver. «No. Esto no puede ser real», exclamó, retrocediendo mientras sus corazones se unían en un coro desesperado. «Nos traicionaste», decía uno de ellos, el moretón en su rostro recordándole a Javier el costo de no haber estado allí. Eran caras de amigos que había perdido, y aquí estaban, resurgiendo para recordar su falta de decisión. «¿Por qué? ¿Por qué no me ayudaste?». La voz se convirtió en un lamento colectivo, un clamor que atravesaba el aire en forma de corrosiva reproche. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies y el peso de la culpa lo sumía en un abismo oscuro. Entre la niebla, una figura emergió, no era Ana, sino una sombra más aterradora, la tía Patricia, con su mirada fría y su risa resonante, que atravesaba el tiempo como un cuchillo. Su presencia era un recordatorio de lo peor de la vida, de los secretos compartidos en susurros, de leyendas de terror que parecían cobrar vida. «Creías que podías salvarla sin consecuencias, ¿verdad, Javier?», dijo, la voz un eco diabólico que vibraba en el aire. Sus manos estiradas parecían manipular la propia realidad, pulsando con un poder que lo hacía estremecer. «Este es el precio del sacrificio. A veces, el amor no puede conquistar todo». «No. No es cierto», gritó Javier, derribando la nube de miedo que lo rodeaba. «Pido otra oportunidad. Haré lo que sea necesario». Su voz resonó con una determinación renovada, una chispa de rebeldía que se encendió en su interior. Mientras lo decía, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, formando figuras ridículas que se burlaban de su súplica. Pero él se aferró a la idea de Ana. Si el sacrificio es dar la vida por ella, entonces que así sea. Su resolución atravesó las llamas del horror. De repente, el mundo giró, las almas atrapadas comenzaron a fusionarse con la oscuridad, y con un último alarido, Javier comprendió que no acabaría solo aquí. La voz de Ana resonó nuevamente, ahora llena de esperanza. «Javier». El futuro era incierto, el sacrificio podría traer la salvación, o una condena aún mayor. Sin embargo, algo más lo aguardaba en la penumbra, algo que desafiaba incluso la lógica del amor. «¿Crees que eres el héroe en esta historia?». La voz etérea de la tía Patricia lo rodeó, burlona e intrigada. La verdadera prueba apenas comienza y la sombra se abalanzó sobre él, sumergiéndolo de nuevo en la oscuridad. ¿Sería el sacrificio suficiente para vencer el destino de aquellos que lo rodeaban y encontrar a Ana? ¿O quedaría atrapado para siempre en un ciclo de culpa y dolor? Las sombras comenzaron a girar vertiginosamente alrededor de Javier, formando un torbellino de miedo y confusión. Sintió como su pecho se oprimía, y la voz burlona de la tía Patricia reverberaba en su mente como un eco distante. La verdadera prueba apenas comienza, repetía, cada palabra un destello de terror que encendía su ansiedad.
De repente, la oscuridad se dispersó, y Javier se encontró en un oscuro pasillo, cuyas paredes parecían estar vivas, pulsando como un corazón en agonía. El aire era pesado, cargado con un hedor a putrefacción, y en cada esquina se vislumbraban sombras que espiaban, ansiosas por devorar su esperanza. Intentó avanzar, pero las paredes de la dimensión parecían tenazmente unirse para bloquear su paso. Ana, gritó de nuevo, aun cuando sabía que era en vano. Pero su corazón no podía soportar la idea de rendirse. Con cada paso que daba, el lamento de las almas perdidas se hacía más fuerte, hasta convertirse en un grito ensordecedor que llenaba su mente a rebosar. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz apenas un susurro tembloroso. Las sombras comenzaron a tomar forma, haciéndose más definidas. Era un desfile de espíritus, cada uno con una historia desgarradora. Un hombre con un ojo vendado, una mujer con su pecho desgarrado, y niños que lloraban, sus voces combinándose en un canto de terror. Javier, aquí no hay piedad, dijeron en un alarido colectivo que heló la sangre en sus venas. No tengo miedo, repitió, aunque la duda comenzaba a instalarse en su mente. Los rostros comenzaron a acercarse, sus miradas acusadoras se clavan en él, como dagas afiladas. Eres uno de nosotros, traidor, dijo el hombre de ojo vendado. Has cruzado el umbral y no puedes volver. Mientras sus ojos recorrían el horrible espectáculo, Javier se dio cuenta de que habían sido sus decisiones las que lo habían llevado allí. La imagen de Ana, firme y esperanzadora, emergió entre el caos. Ella era su faro en la tormenta. No, no puedo rendirme, gritó, haciendo un esfuerzo sobrehumano por avanzar. Un suspiro helado recorrió el pasillo, y algo oscuro se deslizó en su mente. Una pequeña puerta, apenas visible en la penumbra, llamó su atención. Si podía llegar a ella, tal vez encontraría la salida. Sin pensarlo, comenzó a correr, pero las sombras lo perseguían, sus garras frías raspaban su piel como un recordatorio de su pesadilla. Ana, por favor. Dame una señal. La desesperación lo consumía, sus pasos se volvieron torpes a medida que el horror le nublaba la vista. Pero cuando finalmente llegó a la puerta, se detuvo. Era hecha de un material extraño, como si estuviera forjada con el dolor y el sufrimiento de las almas atrapadas. Una cadena de pesadilla la aseguraba, y un frío glacial emanaba de ella. No puedes escapar sin afrontar la verdad, susurró la voz de la tía Patricia, resonando en su mente. Su risa burlona perforó el silencio, provocando que Javier se encorvara. Tus miedos son la clave, solo cuando lo reconozcas, podrás avanzar. Sintió que el tiempo se detuvo. Entonces, recordó aquellas decisiones que lo habían llevado a esa oscuridad. Su traición, su falta de decisión, cada momento titubeante se transformó en un ladrillo que lo había llevado a levantar muros alrededor de su corazón. Si quería salvar a Ana, debía confrontar esos demonios. Mientras temblaba frente a la puerta, la sombra de su pasado se proyectó ante él, un eco del Javier que había evitado enfrentar sus responsabilidades. Para moverse hacia adelante, primero debía aceptar su verdad. Se aclaró la garganta, su voz resonó en la penumbra. Soy un cobarde, pero no seré uno más. Tan pronto como pronunció esas palabras, la cadena comenzó a crujir. Su corazón latía con fuerza, se sentía vivo por primera vez. La puerta se abría lentamente, revelando una nueva oscuridad. Esto es solo el comienzo, Javier. ¿Realmente estás listo para los horrores que vendrán? La voz de la tía Patricia reverberó, cargada de un tono desafiante. Y con un último susurro, Javier dio un paso. Adelante. Lo que acechaba al otro lado era incierto, pero ya no podía mirar atrás. Lo único que sabía era que su sacrificio se acercaba, y el destino de Ana dependía de su valor. Pero, en el momento que cruzó el umbral, una risa macabra resonó en la oscuridad detrás de él. ¿Creíste que sería tan fácil? La verdadera oscuridad no acaba aquí entre las sombras, un nuevo horror empezaba a cobrar vida. La oscuridad lo envolvió, más densa y opresiva que antes. A medida que Javier avanzaba, pudo notar que el aire se tornaba más frío, como si un aliento helado le susurrara en el cuello. Se encontraba en un espacio vacío, pero la penumbra apenas le permitía distinguir su entorno.
Cada paso resonaba como el eco de un latido en un corazón muerto. El alarido de las almas perdidas resonaba, ahora más distante, como si existieran en otra dimensión, observándolo en silencio. Javier temía que al girarse pudiera verlos a su alrededor, pero su instinto le decía que los peligros reales aún acechaban dentro de las sombras. Vas a tener que enfrentar más que tus miedos, Javier, volvió a resonar la voz de la tía Patricia, pero esta vez estaba acompañada de un murmullo casi hipnótico. Es hora de que descubras lo que has ocultado. En ese momento, el suelo bajo sus pies tembló levemente y una sección del muro frente a él comenzó a transformarse. La oscuridad se disipó en una especie de neblina, revelando una habitación que parecía un extraño testimonio de los recuerdos de su vida. En el centro, un gran espejo estaba cubierto de un velo traslúcido, y el reflejo de su propio rostro lo miraba fijamente a través de la tela. No, no quiero, murmuró Javier, retrocediendo involuntariamente. Las imágenes de sus acciones pasadas lo inundaban, rostros de aquellos a quienes había defraudado aparecían intercalados en su mente. La decepción en los ojos de Ana, la tristeza de sus amigos, el resentimiento de su familia. ¿Qué harás ahora? ¿Le darás la espalda otra vez? Se burló la voz burlona de su tía, resonando en la habitación como un eco escalofriante. El espejo comenzó a lucir más claro, y un frío sudor descendió por su frente. Con una determinación nacida del terror, Javier decidió enfrentar su reflejo. Se acercó al espejo y, con manos temblorosas, retiró el velo. La imagen ante él distorsionó su rostro, haciéndolo parecer un monstruo, pero también reveló verdades ocultas que nunca quiso aceptar. A su alrededor, imágenes de sus fracasos se proyectaron en una danza macabra, mostrándole las decisiones que lo habían llevado hasta allí. Todo lo que has ocultado volverá a ti, Javier, dijo la tía Patricia desde atrás, lo cual hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. No hay salida hasta que lo reconozcas. No. No soy esa persona, gritó con un puño cerrado, cerrando los ojos con fuerza, pero el eco de su propio grito le devolvió la voz. Todo lo que había temido y cargado como peso sobre sus hombros apareció ante sus ojos, su cobardía, sus arrepentimientos, su traición. Luchando, desesperado, Javier se dio la vuelta, esperando que la sombra lo atrapara, esperando que todo terminara en un instante. Pero, en su corazón, había un pequeño fuego que seguía ardiendo, un destello de esperanza. La imagen en el espejo había cambiado. Ahora, un nuevo rostro lo miraba, uno que reflejaba la determinación que ansiaba en su interior. Su voz resonó nuevamente, más fuerte: no voy a dejar que mi pasado me controle. El espejo tembló al escuchar sus palabras. Se partió en 1000 fragmentos, y de cada pedazo surgió otra sombra. Esta vez, las figuras eran diferentes, recobrarían vida de sus sueños y deseos anhelados. Javier se encontró rodeado por espectros llenos de vida, y se preguntó si realmente eran metáforas de los problemas que enfrentaba dentro de sí mismo. Mientras intentaba comprender la situación, una vibración sísmica rompió el silencio. La habitación comenzó a desmoronarse, y Javier comprendió que no tenía tiempo que perder. Tu lucha apenas comienza, volvió a decir la tía Patricia, su voz ahora distante y volátil. Antes de perderse entre las sombras, una última frase cortó a través del caos: el verdadero terror se encuentra más allá de este espejo desesperado. Javier se lanzó hacia la salida de la habitación mientras las sombras lo tragaban nuevamente. Se encontraba en el borde de una nueva decisión, donde su lucha iba a profundizarse más. Pero antes de cruzar un nuevo umbral, oyó el susurro de Ana, esperanzador pero apagado, resonando en su mente: lucha, Javier. Lucha por mí. Con su corazón latiendo con fuerza, se lanzó a la desconocida oscuridad. ¿Podría realmente enfrentar lo que guardaba el oscuro secreto de la tía Patricia, o la verdad sería más de lo que podía soportar? La oscuridad se disipó lentamente, dejando a Javier en un vasto campo lleno de niebla gris y siluetas vagabundas. Se sentía como un náufrago en medio de un océano de confusión. Recuerdos de su tía Patricia danzaban en su mente, implorando respuestas que él no estaba seguro de poder ofrecer. El eco de su voz burlona seguía retumbando, pero esta vez había algo más, un destello de luz a lo lejos, como una promesa de esperanza.
Javier se puso en marcha, cada paso resonando con un propósito renovado. Su determinación ardía en su pecho mientras se acercaba a la luz. Se recuerda a sí mismo que debía enfrentarse a su pasado, a cada arrepentimiento que lo había aterrorizado. La imagen de Ana no se alejaba de su mente, su deseo de verla libre y llena de vida lo empujaba hacia adelante. Cuando finalmente llegó a la luz, se encontró frente a un círculo de figuras familiares. Eran los rostros de aquellos a quienes había amado, pero sus expresiones estaban recubiertas de tristeza y decepción. Javier sintió un lamento interno, como si un torrente de dolor lo atravesara. «Lo siento», murmuró, su voz quebrada por las emociones. «No es suficiente disculparse, Javier», dijo una voz conocida y materna, era su madre. «Las decisiones que tomaste definieron tu camino. Debes afrontar las consecuencias». Sus palabras le golpearon como una tormenta. ¿Y si nunca pudiera redimirse? Cada rostro en el círculo parecía reclamar su atención, cada recuerdo un hilo cuidadosamente tejido en la red de sus decisiones. Miró a todos ellos, buscando en sus ojos la señal de que podía salir adelante. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no solo se trataba de él. Las decisiones de su vida habían afectado a los que amaba, y el precio a pagar por sus acciones recaía sobre todos. «Ana», gritó, su voz resonando en el aire frío. El círculo se rompió momentáneamente, la niebla pareció desvanecerse, y en medio del caos, su hermana se apareció como un faro en la penumbra. Pero algo estaba mal. Sus ojos estaban vacíos, como si la esencia de su alma estuviera atrapada detrás de una barrera. «¿Por qué no vuelves?», le preguntó Ana, su voz temblorosa. «¿Por qué no luchas por ti? Me prometiste que estarías aquí». El estómago de Javier se retorció. Esa promesa se sentía como una cadena que lo ataba al pasado. «Lo siento, Ana. He sido un cobarde. Pero estoy aquí ahora. Estoy dispuesto a luchar. ¿Qué debo hacer?». Aquel momento fue crucial. Todo lo que había vivido, cada sacrificio que había hecho, se cernía sobre él. La figura de la tía Patricia se proyectó nuevamente, pero esta vez con un brillo más tenue. «¿Estás listo para enfrentar la verdad, Javier? La libertad tiene un precio». «Sí», respondió Javier, la voz firme, el miedo reemplazado por un nuevo sentido de resolución. «Estoy listo». De repente, el círculo de sombra se disolvió. La niebla fue tragada por una luz brillante, y pudo ver momentos de su vida entrelazados, cada decisión, cada amistad perdida, cada oportunidad que había dejado pasar. La representación se volvió tangible. Un espejismo del pasado frente a sus ojos. Javier tuvo que enfrentarse a sus fantasmas, la promesa ignorada a un amigo, la oportunidad de reconciliarse con su madre, la elección de alejarse de Ana en tiempos difíciles. Y con cada rostro que emergía, algo dentro de él se rompía y sanaba al mismo tiempo. La oscuridad a su alrededor ardía y las sombras comenzaron a replegarse. El dolor se transformó en claridad, cada nueva revelación le otorgaba fuerza. Javier sintió que las sombras que lo habían consumido empezaban a desaparecer con cada avance. Su hermana miraba, esperanzada. «A veces, la verdad duele, pero no enfrentarla es aún peor», resonó la voz de Patricia. «La oscuridad siempre trata de convencernos de que no hay esperanza». Con un grito de guerra, Javier alzó una mano y antes de abrir la boca para hablar, pronunció la oración de su deseo más profundo. «Sara y yo luchamos hasta el final. No importa la oscuridad, nunca me rendiré». Un destello de luz atravesó la niebla, seguido por un silencio denso. Lo que antes era caos ahora parecía enfocado, como si el universo entero estuviera esperando su elección. Fue entonces cuando comprendió que la luz emanaba de su corazón, una fuerza despierta que desafiaba la penumbra que había cargado por tanto tiempo. Ana se unió a él y, juntos, encontraron el camino hacia la salida. La imagen de la tía Patricia se desvaneció en la luz, llevándose consigo no solo el dolor, sino también los secretos que habían atormentado a Javier. Finalmente, pudieron ver un nuevo horizonte, un lugar donde no había miedo, solo la libertad de ser quienes realmente eran. En el horizonte, el amanecer brotaba en tonos dorados. Javier sostuvo la mano de Ana y sonrió.
A partir de ese momento, podían enfrentar cualquier sombra juntos. Al despertar, el sol brillaba a través de la ventana de su habitación. Javier sintió que el peso del pasado se había disipado. Sin embargo, el eco de las decisiones pasadas todavía resonaba en su mente, un recordatorio de lo que había superado. La luz del sol iluminaba cada rincón, como si todo volviera a empezar. El tiempo había pasado, pero el futuro aún estaba por escribirse. Con una sonrisa en los labios, Javier decidió que nunca dejaría que las sombras influenciaran su vida nuevamente. Ahora tenía la fuerza para abrazar la verdad, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera. La vida, con todas sus luces y sombras, le ofrecería nuevas oportunidades y estaba preparado para abrazarlas. Ana era su inspiración, el recordatorio constante de que, aunque la oscuridad puede ser aterradora, siempre había una luz al final del túnel. Y así, con el pasado en el corazón y la esperanza en la mirada, Javier se adentró en la vida, listo para escribir su próxima historia. No permitas que esta historia quede solo en tu mente. Ahora más que nunca, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es crucial.